Hey, ¿cómo andan? Vengo con otro tema sobre que Jesús convirtió el agua en vino. Y está en segunda de Juan. Y dice así, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a mí y a ti? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde, o sea, hasta el tope. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era. Pero los que le servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has servido hasta ahora el vino nuevo. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Bueno, yo quería hablar sobre este pasaje que a mí un día el Señor me reveló. Cuando yo empecé a conocer al Señor Jesucristo, yo le dije, Señor, si tú conoces cómo yo era, que a mí me gustaba tomar y que a muchas personas les gusta emborracharse y todo eso, ¿no? Y yo le, para que tú conviertes el agua en vino. Y yo tenía ese pensamiento y se lo dije a Dios. Entonces él un día me visitó y me dice, Aarón, me dice, el agua en vino, me dice, esa agua que yo convertí, si te das cuenta, dice, la gente invitada, dice, a esa boda era pura gente como tú, me dijo. Y yo me quedé, como yo. Bueno, pues sí. Entonces el Señor me llevó, me dice, en esa boda, dice, se invitaba a todo tipo de personas, dice. Entonces me llevó a cómo era mi condición antes, ¿no? Cuando yo vivía sin conocerlo a Él. Entonces yo dije, oh Señor. Entonces ahí había drogadictos, ahí había prostitutas, ahí había de todo un poco. Entonces yo dije, borrachos, ¿no? Y yo dije, Señor, pero ¿por qué todavía si están todos ellos y nos gusta la baquetonada? ¿Para qué haces el agua en vino? Y me dijo el Señor, es que yo soy el agua de vida, y mi vino no emborracha, sino que es mi sangre que yo los estaba limpiando, a cada uno del que quiera ser limpiado, a cada uno del que quiera mi perdón. O sea, ellos estaban tomando mi sangre que yo iba a ser. Yo estaba diciendo cómo yo iba a ser muerto y cómo ustedes iban a ser limpios con esa sangre. Y yo me quedé como, wow, Dios, gracias por explicarme, porque yo no conocía mucho de la Biblia y yo decía, wow, Dios, gracias por explicarme. Entonces la sangre de Cristo limpia tus pecados, dice, y Él convirtió el agua en vino, dice, y yo estaba en ese, pero ese vino no emborracha, el vino de Dios no emborracha, sino es su sangre, y su sangre te limpia y te quita la sed. Porque el Señor es el agua de vida. Dice la palabra de Dios que es el único que Él nos puede entender y cambiar nuestro llanto, nuestro lamento.
Por ejemplo, yo estaba cansado de vivir. O sea, me divertía a veces los fines de semana, pero llegaba a mi casa, tomaba y todo, llegaba a mi casa y era otra vez lo mismo, pues y yo no quería más sentir eso, pues eso que le fallaba a mi familia, pero no podía parar. Y me dijo, bueno, pues ahí tú fuiste invitado a esa boda. Y esa boda también se refiere para lo que va a ser en los últimos tiempos, ¿no? Y el esposo pues es él y va a levantar a su iglesia, los que decidieron seguirlo a él. Y agarrar nuestra cruz y seguirlo a él. Entonces decía, pues me hacía entender, ¿no? Pues que su sangre limpiaba al que quisiera, porque él está para ayudarnos, para cambiarnos nuestra vida, para ser todavía mejores, ¿no? Y entonces yo me quedé impactado como Dios a mí me dio esta parábola, pues porque Él me la explicó en el oído y la gente puede pensar, ay, sí, ¿cómo te va a explicar Dios en el oído? Yo les quiero decir algo, Dios no está muerto y Dios cambia vidas, o sea, Dios te habla. Dice en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, o sea, es igual que nosotros. Entonces Él lo creó como Él, nos creó como Él. Entonces, Él siempre ha querido tener una amistad con nosotros, pero nosotros no captamos eso, no comprendemos, porque pues la verdad que el pecado nos aleja de Dios. Por eso Él vino a esas bodas, para que vean que Él socializaba con la gente que tenía, pues se podrá decir que no es digna de Dios, pero Él vino a los que quieren arrepentirse de verdad, de todo corazón. Entonces te queda como, porque en las bodas o la tradición donde Jesús nació, usaban el agua había 6 tinajas, dice aquí, usaban el agua para limpiarse las manos, para limpiar los vasos y todo, pero el Señor usó su sangre para limpiar a nosotros. O sea, los judíos no comen hasta que se limpian las manos, limpian los vasos, limpian todo. Pero el Señor les decía a cada una de las personas que pensaban que estaban limpios, les decía, hipócritas, son como sepulcros blanqueados. Por dentro están pudriéndose. Nomás limpian lo de afuera, pero no lo de adentro. Y el Señor vino y acabó con el que quiere, con todos los pecados. Es con el que quiere, no es a la fuerza. Y yo me quedo como maravillado, porque yo digo que qué maravilloso Dios, porque pues yo no merecía tu perdón, y yo creo que mucha gente ha de decir lo mismo, no merecemos tu perdón, pero más que todo dice la palabra de Dios acá en Juan, para todo el que esté cansado. O sea, el que esté cansado de llevar una vida sin Dios, sin Cristo, Él es el único que te puede ayudar, Jesucristo. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. O sea, cuando tú bebes del agua que Dios te da, se formará o se creará una fuente de agua para vida eterna. O sea, fíjate qué bonito. El Señor te ofrece de su agua, te ofrece de esos ríos de agua viva que es Él. Y también apunté pues que otro versículo, de que yo sé que muchas veces tomamos porque pues queremos divertirnos y porque también se hace una adicción, porque primero yo lo hacía por divertirme, pero también ya después lo hice porque pues se generó una adicción en mí y quería que fuera fin de semana, y luego ya no esperé que fuera fin de semana, sino ya lo hacía entre semana, y luego como yo corto el pelo, pues se le facilitaba a los clientes llevar una cerveza, droga, y pues ahí pues participábamos todos de la mesa que nos de Dios. Entonces pues ya después se fue haciendo como un problema, pero no nomás es para la gente que
que es adicta, o si Jesucristo es para todos, para todo el que quiere vivir una vida eterna con Él. Entonces, para todo el que esté cansado de los problemas familiares, de tu matrimonio, o de que vives solo con tus hijas, o que estás soltera y tienes miedo a casarte porque ahora ya, pues, ya no se usa, mucho divorcio y todo. Jesús, si tú quieres, Él te puede guiar en todo eso, porque Él está listo para venir a tu corazón, a tu vida. Y también me fui a esta cita en Efesios 5, 18 y 19. Dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Canten salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. O sea, dice que no nos embriaguemos con vino, dice, porque eso nos va a arruinar la vida. Si Cristo lo dice, entonces es porque en realidad te arruina la vida. Hay personas también que piensan que es normal, pero no es normal vivir una vida alejada sin Dios. Pero Dios quiere que tú le lleves todas sus cargas a Él. Así como millones de personas se las han llevado en la cárcel, Dios no se limita. Dios llega a las cárceles, a los hospitales, llega a todos lados. El Señor tiene siervos por todas partes del mundo. Y esta palabra de Dios se está predicando en todas las partes del mundo, para que nadie diga: no, a mí no me dijeron, no, yo no escuché. En cada familia yo creo que se está levantando un cristiano, un seguidor de Jesús. Igual, seguimos siendo pecadores, pero ahora la sangre de Cristo nos limpió, nos redimió de pecado. Así que no tomen el vino que embriaga y arruina vidas. Tomen del agua que convirtió el Señor en vino. Es agua que no te va a volver a dar sed, y ese vino que va a limpiar tus pecados. Y pues es un video, ahora va a ser un video más corto, y pues Jesús te está esperando que tú tomes la mejor decisión de tu vida, que tú lo sigas a Él, no a nadie, no a los horóscopos, no a los brujos, no a los hechiceros, no a las cartas, la muerte tampoco, ni los chamanes, o sea, ninguna. No hay brujería blanca, no hay brujería negra. Todas las brujerías son iguales. Que no te engañe Satanás, que no te engañe, porque Él quiere ganarse almas para Él. Que no te engañes, así que no te dejes engañar. Escudriña, lee la Biblia para que nadie te engañe. Dice la palabra de Dios que y conocerá la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad, Jesucristo. Y cuando lees la palabra de Dios, ahí te fijas y ahí te enseña la verdad, y la verdad te hace libre. ¿De qué libre? De qué? De costumbres. Dice que muchas veces las costumbres de los padres te llevan a la muerte, una muerte sin Dios, y eso es fatal, eso es fatal. Y yo no me escandalizo, pues, si están tomando a alguien así, yo me veo en Él y yo digo: el Señor tiene que llegar a esta vida nueva, porque Él, antes de que yo vea una persona que está perdiendo su vida totalmente, el Señor ya la vio. Solamente quiere que tú te rindas, y que ahí en tu cuarto donde tú te sientas triste, podemos disfrutar según disfrutar, pero la verdad que no se disfruta para nada mucho esa vida. A empezar, te dejas sin dinero, y pues para mí, yo creo que fue una experiencia que la verdad que pues le doy gracias a Dios por haber llegado a mi vida y por hacerme libre de las drogas y del alcohol. Y pues buscan a Cristo, Dios los bendiga, y espero que se queden hasta el último de este video. Y pues aquí estamos por cualquier cosa, porque para orar, para interceder y para seguir adelante. Busquen de Dios y no se desanimen. Pues los que no conocen de Dios, el Señor está a la puerta, dice que no. El Señor está a la puerta, no tardes en abrir. Busca de Dios mientras pueda ser encontrado, porque un día ya va a ser demasiado tarde. Y también saqué
pues una información, ¿no?, de cuánta gente se muere en alcohol y en drogas, y más o menos es como se venía haciendo como 1.500.000 personas por alcohol, casi, y por drogas pues otro 1.500.000 personas. O sea, son demasiadas personas que se están yendo, y muchos se van a la eternidad sin Dios, pero muchos pues alcanzan a arrepentirse. El Señor quiere un arrepentimiento sincero. También lo puedes ver cuando Él estaba crucificado en la cruz, que estaba en medio de dos ladrones, y uno le dijo que se acordara de Él, y el otro lo blasfemó, o sea, le dijo cosas malas. Y le dijo Jesucristo: desde esta hora te digo que estarás allá conmigo en el paraíso. O sea, fue salvo porque uno se arrepintió, pero el otro no. Y así pasa muchas veces en cada familia sobre la tierra. Uno se arrepiente, pero el otro no, o toda la familia se arrepiente. Simplemente por tradiciones o por cosas que no convienen, porque cuando tú lees la palabra dice que conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Así que ánimo a conocer la verdad. Dios los bendiga, y pues aquí estamos en la ciudad de Phoenix y nos congregamos en la iglesia de Dios de Segunda Oportunidad. Hay servicios los miércoles, los viernes y los domingos. Ahí estamos. Dios los bendiga.